del cómo se escribe el comando, pero muy simples, ¿no? Muy simples. También tenemos que este software de interfaz o estos sistemas manejadores nos ayudan para describir, para proteger, almacenar y acceder a las bases de datos. No solo es para meter datos, sino también para administrar ese almacenamiento y dar la parte de seguridad a los datos. Si se dieron cuenta, cuando se ve diseño de bases de datos, o bueno, en su caso, que fue construcción de base de datos o diseño de base de datos, hablamos del modelo lógico, pero no se considera la parte de seguridad. Dentro del modelado de nuestro sistema no hay una tabla de usuarios con usuario y password. Porque esta parte de protección, ¿sí? De seguridad del dato, no lo da o no lo brinda el manejador, ¿sí? Entonces eso es algo que vamos a tocar aquí en la segunda unidad. También hoy vamos a ver esa parte. Parte de lo que busca cualquier manejador de base de datos relacional es guardar estas propiedades de cualquier manejador de base de datos relacional, que va muy ligado al modelo relacional que se vio en la primera parte de estas materias, ¿sí? Y nos habla por ejemplo, de la independencia lógica, ¿no? Que una base de datos relacional en particular busca independencia lógica, es decir, que cuando nosotros modificamos el esquema de la base de datos, si yo renombro a una tabla, si yo agrego un atributo, esa lógica en mi esquema de base de datos no va a afectar físicamente a toda la base de datos. O sea, no porque le agregue una tabla, tengo que migrar a otro manejador de base de datos o lo tengo que cambiar de servidor, ¿sí? A eso se refiere la independencia lógica. Y en su complemento, la independencia física tiene que ver con que no porque salen nuevos procesadores, quiere decir que voy a tener que cambiar el esquema de mi sistema. No porque sale una nueva versión del manejador de base de datos, yo voy a tener que crear nuevas tablas o modificar las relaciones o la integridad de mi esquema lógico. A esto se refiere la independencia física, ¿sí? También dentro de los manejadores relacionales, otra cosa que se busca y que los caracteriza es precisamente esta eficacia en el acceso a los datos que también tienen las bases de datos no relacionales, pero aquí es la administración de la seguridad va ligada a la dependencia funcional de la información, ¿sí? Y también, bueno, aquí se busca que haya una administración centralizada, es decir, la base de datos va a radicar en un punto en particular, y a partir de ese punto va a haber diferentes accesos. Es como en el SAES, aun cuando nosotros desconocemos físicamente dónde está, yo puedo acceder desde mi casa aquí en Xochimilco, así como ustedes desde sus casas vivan donde vivan en el estado o en cualquier otra, en otro municipio o en otra alcaldía, pueden acceder a la misma información, pero estamos accediendo al mismo repositorio, al mismo lugar físico, aunque no sepamos realmente cuál es el camino en el Internet que sigue nuestro comando. ¿Sale? Pero la administración es centralizada por eso, porque en un solo punto radica la base de datos. También, en particular, las bases de datos relacionales buscan minimizar la redundancia, minimizarla y llevarla solo al punto de llaves primarias y foráneas, ¿sí? Pero cuida mucho esta dependencia funcional en cuanto a la inserción, el borrado y la modificación. Y en la interacción que ya han podido tener con sus datos, pues se habrán dado cuenta, ¿no? Que se busca eso, que al tener un esquema
de base de datos relacional, yo puedo presentar la información en una pantalla, en un reporte, en una gráfica, pero no quiere decir que el dato existe en todos los lugares, en muchos lugares, sino que existe en un solo lugar y al no ser redundante, lo puedo acceder y optimizo el espacio donde está guardado, ¿sí? También se busca la coherencia de los datos, ¿sí? Eh, y para eso, pues vamos a ver ahorita otros elementos que me ayudan a reforzar todo este trabajo con las bases de datos, ¿no? Tenemos también que las bases de datos relacionales, pues buscan eso, compartir la información. Eso ya a lo mejor está sobreentendido o sobredicho que al tener una base de datos, pues buscamos compartir información, pero créeme que no es tan obvio, porque en su caso, como estudiantes, pues solo han trabajado con bases de datos locales, ¿no? Realmente no lo hemos montado en red como lo que se espera para este desarrollo, ¿no? Que realmente vean cómo es que se comparte la información, cómo es que se tiene que configurar algo para poder compartir la información. Y la parte de la seguridad, eso está dentro de los objetivos que busca un sistema manejador de base de datos relacional, ¿sí? La protección, pero la protección hasta de la información aún sobre el diseñador. Esta parte a veces me cuesta trabajo que se entienda porque en muchos lugares se les ha enseñado, sobre todo a nivel técnico, a crear tablas de usuario donde ustedes crean el usuario y el password. Y por ahí cuando les platicaba ayer que les dije que tenían que van a tener que hacer una interfaz con acceso a base de datos, les decía que se abstuvieran de utilizar Visual Basic, porque Visual Basic tiene esta trampita donde dentro de la aplicación, ¿sí? Dentro del lenguaje de aplicación, yo puedo crear tablas de información, tablas de usuarios, permisos, y ahí mismo manejo los privilegios de acceso en la interfaz. Pero estamos hablando a nivel de interfaz. No sé si ya llevaron alguna materia de arquitectura de las organizaciones donde ven el modelo OSI, donde se ve que hay diferentes capas, diferentes niveles de acceso. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo les muestro que entro por consola a MySQL, estamos hablando que la consola está en un nivel más cercano al sistema operativo, pero cuando yo entro por Workbench, hay una capa arriba de esa línea de comandos, donde Workbench, el mismo Workbench, es una interfaz gráfica. ¿Sí? Que sí me facilita muchas tareas, pero hay una programación arriba, que sí es cierto, por ahí les puse en Workbench, hay algunas cosas dependiendo de la versión que me permite hacer. Yo les hablaba de la inserción múltiple, ¿no? En Workbench, a un equipo por ahí que entré con ellos, les comentaba que la inserción, cuando nosotros la vimos en teoría, cuando veíamos el repaso de SQL, yo les decía que la inserción es uno por uno, ¿no? Insert, decimos la tabla, los campos, y cuando damos los valores, solo podemos colocar un valor a la vez, ¿no? Pero Workbench en particular, me permite darle una matriz de información, o sea, darle un conjunto de valores y en esa misma instrucción darle otro conjunto de valores. Pero eso no es parte del SQL estándar, es característica de Workbench, solo de esa interfaz gráfica. Entonces lo mismo va a pasar con los programas de aplicación. El programa de aplicación, como lo es Visual no es un manejador de base de datos. Visual hace la gestión de la interfaz que yo estoy planeando para el usuario, pero se tiene que conectar a una base de datos. Entonces, aquí en esta parte de seguridad, me suelen hacer trampita. Y en Visual crean una tabla de usuarios con contraseñas.
¿Qué es lo que pasa? Que en algún punto de la conexión a la base de datos, en visual, yo le tengo que dar el usuario y la contraseña de la base de datos. Por ejemplo, ahorita que tenemos MySQL, mi root, ¿sí? El root y el password. Pero se queda root y el password como un usuario global, como el que tiene el permiso de entrar, y dejan que la interfaz de usuario sea la que administre los permisos de si es, no lo sé, Juan, puede entrar al catálogo de productos. Si es Julia, puede entrar al catálogo de proveedores. Si es, no sé, Perenganito, puede hacer ventas. Pero si lo dejan en visual, la interfaz gráfica es la que está administrando esos datos. A nivel de base de datos, quien hizo todo es root, ¿sí? El usuario maestro. Y eso, sobre todo ahorita que en este punto, que ahorita que en su segunda entrega para los disparadores, yo les pido que hagan una bitácora. Ahí es donde se van a dar cuenta la importancia de que se acceda con un usuario de base de datos, no un usuario de interfaz, ¿sí? Para saber realmente quién hizo qué, desde dónde y a qué hora, ¿sí? Eso va a marcar una gran diferencia, una gran diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos entonces que los manejadores relacionales hacen el manejo de transacciones, ¿sí? Ya tienen políticas para el manejo de transacciones, por ahí como lo es la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Así, llanamente, concurrencia es concurrir en un punto al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de concurrencia en las bases de datos, hablamos de que diferentes usuarios quieren manipular el mismo dato al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando es hora de reinscripciones, cuando es periodo de reinscripciones en la escuela, todos los alumnos están buscando horarios, ¿sí? A muchas horas y existe una alta probabilidad de que al mismo tiempo dos usuarios de ciencias estén buscando las mismas conjuntos de secuencias, por ejemplo. Entonces, la concurrencia son es este punto de varios usuarios, varias personas, intentar hacer lo mismo al mismo tiempo. Entonces el manejador me ayuda o ya tiene una serie de políticas para priorizar por tiempo, ¿sí? Por tiempo, por nivel de usuario, el quién hace qué primero, ¿sí? Entonces, eso ya ni siquiera lo tengo yo que programar, ya viene preestablecido. Ya cuando se tiene más nivel en los manejadores de bases de datos, esto ya se puede configurar y cambiar las políticas, pero si no, el manejador ya sabe qué hacer cuando le llegan dos o tres peticiones sobre la misma tabla. Ya tiene políticas para aplicar, ¿sale? También el manejador me permite tener medios de recuperación de información, ¿sí? O sea, ya tengo yo manera o ya se tienen planeados o planteadas diferentes mecanismos para que si algo pasa, yo pueda recuperar la información, ¿sí? Y para eso se van a ver respaldos y recuperación de datos en un punto. Este lo pasé para el tercer departamental porque me parece que lo que van a ver hasta ahorita es ya suficiente, ¿no? Es bastante complejo. Pero esto es lo que me permite un manejador relacional. El siguiente punto que no tocamos la vez pasada son las 12 reglas de Code, ¿sí? Al señor Code seguramente lo habrán escuchado en la materia anterior porque fue de los precursores, si no es que el principal aportador en cuanto a las bases de datos relacionales, ¿sí? Para los que estudiaron conmigo la materia anterior, recordarán un artículo que él escribió. Ese yo se los dejo de tarea por ahí para que lo lean.
Pero aparte de esos artículos, de todas sus aportaciones y demás, él deja 12 reglas muy importantes que a la fecha son vigentes para cualquier manejador relacional. Y estas 12 reglas, él las escribió mucho antes de que existieran las bases de datos relacionales o los programas de los sistemas manejadores de bases de datos relacionales como se conocen. ¿Sí? Él lo escribió simplemente visualizando qué es a lo que se debía llegar y aún se mantiene. Entonces, para recordar, acuérdense que el entorno del modelo relacional me habla de que una relación va a ser una tabla, de que existen filas o tuplas, que son los registros que existen en estas tablas, que las columnas son los atributos de mi relación, que el dato pues es la mínima unidad de almacenamiento en una relación, que las relaciones tienen grado, ¿no? Grado, que existe la cardinalidad entre tuplas, que hay un dominio entre cada conjunto, perdón, de cada columna de datos, ¿no? Y vienen más conceptos. Como son la atomicidad, la monovalencia, todo lo que nos habla, lo que se nos dice en la normalización, ¿no? Sobre todo las primeras 3 reglas normales. Y bueno, hablando ya de las reglas de COD, tenemos 12 reglas, ¿no? La primera, que es la regla de la información, donde se me dice que toda la información que tiene que ver con un sistema manejador de bases de datos relacionales tiene que existir dentro de una tabla o de una relación en una columna como un registro de datos. O sea, todo lo que tiene que ver con el manejador tiene que existir en una tabla. Y eso lo vemos porque cuando yo abro ¿dónde está? En este caso yo tengo instalado MySQL. Cuando yo abro por primera vez o cuando yo instalo por primera vez un manejador de base de datos relacional, pues yo tengo ya tablas de sistemas, ¿sí? Yo ya tengo tablas que yo no creé, pero que existen, ¿no? Por ejemplo, las tablas de usuarios, ¿no? Esta tabla yo no la creé, pero existe una tabla que me dice qué usuarios tiene la base de datos, qué usuarios están creados, qué permisos tiene. Y todo esto yo no lo creé, porque todo lo que esa regla, esa primera regla de la información, me habla de eso, de que cualquier cosa que tenga que ver con las bases de datos, con una base de datos relacional, debe existir dentro de una tabla, una columna, como registro. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, es que tengo un montón de cosas aquí que luego voy mostrando y no la he puesto en orden. Los voy poniendo y entonces, como esa tenemos muchísimas tablas, ¿no? Y todo para cada manejador es distinto. Para cada manejador es distinto. Hay las tablas de usuarios, las tablas de permisos, ¿sí? Las tablas que me hablan precisamente del tiempo de procesamiento. Todo eso ya existe, nada más que, si se dan cuenta cuando ven los esquemas, pues están ocultas, ¿no? No es que estén aquí a la vista. Y no están a la vista, pues para garantizar su seguridad, para que no cualquiera las pueda modificar, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los privilegios, por ejemplo. Todo esto ya existe, porque todo lo que tiene que ver con la base de datos, como les dije, tiene que existir como un dato explícito dentro de una tabla. Entonces se requiere otro nivel para ya poder acceder a ellas. No se las muestro pues porque todavía no tienen
pues los conocimientos necesarios y no quiero que arruinen la instalación, ¿verdad? Entonces, de eso me habla la primera regla de codo. ¿Qué más me dice estas 12 reglas? O sea, todo eso él lo pensó antes de que existiera siquiera el software. El acceso garantizado. O sea, me dice, sí, todo va a existir dentro de tablas, dentro de registros, en alguna columna, pero tiene alguien que tener acceso a esa información. Y para eso es que nos dan un usuario, un superusuario. Para MySQL root, para Oracle System, para SQL Server Admin, ¿sí? Y nos dicen, vamos a darles permiso. Este es el superusuario para el que administra todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Pero no cualquiera puede ver esas tablas. Ahí existen, ahí están. Solo quien sepa que existen puede acceder a ellas. Es como ahorita. Yo quiero ver los privilegios, tengo que saber cómo se llama esa tabla o ese recurso o ese objeto para poder consultarlo, ¿sí? Pero eso ya requiere más experiencia porque está oculto por seguridad, ¿sí? Pero tiene alguien que poder acceder a esa información. ¿Quién es el que siempre puede? Mi usuario principal. Por eso tiene que haber una jerarquía de usuarios y siempre se les recomienda, no crees tu base de datos con root, no crees tu base de datos con system o con admin. A partir de ese usuario, ese resérvalo. ¿Para qué? Para el DBA, para el experto, el dueño de todo. A partir de él, crea un usuario para tu esquema en particular, como el caso del equipo que trabaja con Oracle, un usuario que sea para recursos humanos, un usuario que sea para finanzas, un usuario que sea para compraventas, un usuario que sea para la tienda, un usuario que sea para el gimnasio. Y a partir de ahí puedes asignarle los permisos que quieras, pero trata de ser ordenado, eso es lo que me dice. Luego también tenemos la regla número 3, que es el de tratamiento sistémico de valores nulos, ¿sí? Si se dan cuenta, los manejadores relacionales ya saben qué hacer con un valor nulo. No es que yo le tenga que decir, si es nulo, marca error, ¿sí? Ya tiene un tratamiento para los nulos, sabe cómo identificarlos, ¿sí? De hecho, creo que por ahí no sé si lo hice en pantalla, pero cuando ponemos una condición de nulo, ¿sí? Y si no, se los muestro de una vez. Cuando se coloca una condición de nulo, ¿sí? Creo que lo vimos aquí. Vamos a ponerlo así. Cuando veíamos condiciones, a ver si esta trae nulos. No trae nulos. Ok. Por ejemplo, ya sabe qué hacer con los nulos, ya los reconoce, no es que yo le tenga que decir algo. Y si yo le pongo, por ejemplo, alguna condición de qué será, de where o de having, de having para que sea la comisión. Si yo quiero poner una condición porque quiero utilizar estos nulos, ¿sí? Por ejemplo, de la... si yo quiero ponerlo aquí, a unos compañeros suyos les decía que aquí, por ejemplo, Workbench sí me permite utilizar alias, pero pero
Aquí, por ejemplo, el tratamiento de los nulos, acuérdense que el nulo no es un valor como tal, o sea, el valor es que no existe el valor. Por lo tanto, en la condición yo no puedo ponerlo como si fuera igual a nulo, ¿sí? Porque si lo estoy igualando a un valor. Entonces ya sabe qué hacer con esto. Si yo se lo pongo aquí, pues me manda nada, porque esta condición no existe. Pero en otros manejadores sí me marcaría el error, ¿no? Pero a lo que se refiere es que desde antes de que se creara este programa, esta interfaz gráfica, alguien les dijo, a ver, espérate, tienes que saber manejar los nulos, tienes que saber qué hacer con ellos. Acuérdense que también desde la definición de las tablas, yo puedo asignar que un atributo acepte o no acepte nulos. A todo esto se refiere esta regla de tratamiento sistémico de valores nulos, ¿sí? O sea, desde mucho antes, el señor Code dijo, tiene que haber algo, un montón de cosas previstas para que el manejador maneje los nulos, para que sepa qué hacer cuando hay un valor nulo, para que los pueda aceptar, para que los pueda descartar, para que los pueda utilizar como valor, como parámetro, como condición, ¿sí? A eso se refiere esta regla. Luego viene la regla 4, ¿sí? Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional. El catálogo dinámico en línea se refiere a poder visualizar la estructura de las tablas, ¿sí? A que yo pueda volver a ver cómo es que yo creé esa tabla, ¿sí? A que yo pueda ver, en este caso, el diccionario de datos, de qué tipo fueron esos campos, de qué tamaño, cuáles sí aceptan o no aceptan nulos, cuáles son primarias, cuáles no, ¿sí? También que tiene que haber esta regla del sublenguaje de datos es porque cuando se dan estas reglas no existía el SQL. No existía el SQL como tal, pero la regla me dice que tiene que haber un lenguaje exclusivo y estándar de comunicación de datos. Y se aceptó. Por eso cualquier manejador relacional acepta SQL básico, ¿sí? Porque existe una regla que dice que para que sea un sistema manejador de base de datos relacional, tiene que existir o tiene que aceptar el sublenguaje estándar para los modelos relacionales. Y eso es una gran diferencia con las bases de datos no SQL o no relacionales, porque todas estas no relacionales, como es Cassandra, como es MongoDB y demás, eh, no tienen un lenguaje estándar y tienen formas de almacenamiento y de trabajo totalmente distintas. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir que si tienen una experiencia ya con MySQL, trabajar con server va a ser más fácil. O al revés, que si trabajaron con server y ahora trabajan con Oracle, va a ser mucho más sencillo porque ya tienen una experiencia. Pero con los manejadores no relacionales no pasa así. Trabajar con Mongo es totalmente distinto a trabajar con Cassandra y totalmente distinto a trabajar con otro manejador no relacional, ¿sí? Porque están basados en principios totalmente distintos. No hubo una concesión o no hubo ¿cómo decirlo? Un estándar o acuerdos generales para cómo se trabajaría. Cada quien trabajó e hizo lo que quiso. Aquí no, aquí sí hay consensos, sí hay reglas, sí hay puntos de partida similares. También en estas 12 reglas, la sexta me habla de la actualización de las vistas, ¿sí? Que la información se debe de permitir actualizar, ¿sí? En tiempo real. Entonces, desde aquí se prevén estos objetos, estos recursos para el manejador, ¿sí?
También la parte de inserción, actualización y borrado. O sea, que tiene que respetarse las reglas de integridad. Acuérdense lo que veíamos cuando, por eso les pedía lo de la tarea del borrado, ¿no? Que no es simplemente delete tabla 1, delete tabla 2, delete tabla 3 o truncate tabla 1, truncate tabla 2, sino que existen reglas de integridad donde me dice, a ver, espérate, no puedo borrarla porque hay datos asociados, ¿sí? Sí hay reglas que me dicen, no, no se puede, espérate. A eso se refería esta regla, que les decía a mí, para mí es impresionante porque el Señor visualizó todo esto antes de siquiera poderlo ver como tal en un programa, ¿no? La parte de la independencia física que acabamos de mencionar, que habla de que un cambio físico en mi esquema de base de datos, como lo es cambiar el disco duro, cambiar el procesador, cambiar algo, no tiene nada que ver con la lógica de mi base de datos. No tiene nada que ver con crearle nuevas tablas, no, no implica nada de eso. Y por el otro lado, también la independencia lógica, que el que yo modifique el nombre de una columna, agregue una columna, le quite una columna o haga lo que sea con mi esquema lógico, no tiene nada que ver con el esquema físico. O sea, son independientes, ¿vale? La independencia de integridad, o sea, que la integridad de la información se mantenga, que no, que se siga el esquema lógico, ¿sí? Que si yo elimino, por ejemplo, un producto, sí me diga no se puede, pero también que se instrumente lo necesario para que si así se requiera, sí se pueda hacer. Y por ahí hay otra condición que está el on cascade, ¿no? Que sí me permite llevarme todo, pero eh, desde aquí me están diciendo, sí, permítelo, pero bajo ciertas condiciones. Tiene que haber ciertas reglas, tiene que haber jerarquía de usuarios, tiene que haber una serie de cosas. De la distribución se refiere las versiones del software, ¿sí? Que perdón, de la distribución tiene que ver con la migración, ¿no? Con el poder importar y exportar esquemas de datos entre manejadores relacionales. Y eso todavía se puede. O sea, no es tan sencillo como uno pensaría, de lo copio, lo pego y me lo llevo, pero existen los mecanismos. Puedo yo importar el esquema, importar los datos y a su vez exportarlos, ¿sí? Recuerden por ahí cuando les decía de la carga de información, o sea, yo la puedo importar desde una hoja de cálculo o importarla desde otro esquema, ¿sí? O también puedo exportar solo el esquema. Eso pasa también cuando yo voy a migrar de manejador. Puedo generar el puro código SQL y mandarlo a otro manejador. Obviamente por ahí me van a salir a lo mejor un par de errores, pero muy simples, a lo mejor solo son comillas, ¿sí? Pero se puede. Entonces desde ahí me estaba hablando de eso, de la distribución de la base de datos y que además aquí también ya contemplaba la parte de las bases de datos distribuidas, de que podíamos tener en un servidor una parte y en otro servidor otra parte. Desde aquí ya se hablaba de eso. Y de la subversión tiene que ver con el avance tecnológico, con cómo avanzan el software. ¿Para qué? Pues como en todo software que ahora ya se conoce, es bien sabido, que una versión adelante puede migrar o puede escalar una base de datos de una versión anterior, pero con ciertas reglas, pero nunca saltarse 2 o 3 generaciones. O sea, si yo estuviera hablando de una base de datos, por ejemplo, en Oracle, imagínense, cuando yo egresé estaban trabajando en la 4, en una versión 4 de Oracle, y ahorita ya van por la 20 y tantos. Obviamente, si yo tengo el script o el esquema de una base de datos en la versión 4 y la quiero meter en una 20, pues algo ahí va a fallar, ¿sí? Algo va a fallar.
Entonces, aquí esta regla me habla de esos brincos en las versiones del software, que siempre debe de haber un camino, pero nunca este, tan complejo. O, por ejemplo, o nunca contradecirse también, ¿sí? O sea, no puedo en la nueva versión hacer algo que contradiga lo que hacían mis versiones anteriores. Entonces, bueno, esas son las 12 reglas de code bueno, a mí me parecen muy interesantes porque, pues, por el contexto que les digo, o sea, el señor no conocía nada de lo que ustedes conocen, o sea, estas reglas se escribieron antes de que ustedes nacieran. Entonces, imagínense la relevancia porque ahora ya lo podemos ver materializado en el software, ¿vale? Luego también tenemos que, bueno, los elementos del sistema manejador, pues sí, son los datos, pero también una parte de hardware, parte de software y lo que son los usuarios que pueden acceder al manejador. En cuanto a hardware y software, tienen, si bien hay independencia lógica de la física, sí hay una correlación, sí hay versiones, sí hay, cuando nosotros descargamos o buscamos instalar un programa, sí tiene que haber compatibilidad, sí tienen que tenerse los recursos de hardware necesarios para que el software pueda aplicar, ¿sí? Eso sí, por eso necesitamos tenerlos siempre presentes. Tenemos entonces que dentro de cualquier manejador de base de datos va a haber un conjunto de elementos, no es que sea solo un programa. Nosotros vemos Workbench como si fuera un solo programa, pero adentro hay un montón de cosas. Adentro hay un montón de pequeños programas que hacen un montón de cosas, ¿sí? Hay gestores de archivos, hay procesadores, hay compiladores, hay sistemas de gestión adentro del mismo programa. Entonces, lo vemos como uno solo, pero adentro es un montón de cosas que hay, de elementos, de programitas que se enlazan y que nos permiten o nos dan la opción para hacer ciertas gestiones. Tenemos que aquí está la base de datos, ¿no? Y tenemos un montón de interfaces, no solo podemos acceder a la base de datos como lo hacemos. Yo les he mostrado dos, una a través de la consola y otra a través de mi Workbench, pero hay otras maneras. También yo puedo acceder a los datos de una base de datos a través de programas de análisis de datos, ¿sí? Como lo es Power BI, como lo es ¿cómo se llaman estos? Déjame acuerdo. Tableau, ¿sí? Que son para análisis de información. O reporteadores, como lo es el Crystal Reports, como es el eReports de Java, como es el Reports de Oracle. Y no son manejadores, o sea, simplemente yo necesito un usuario, una contraseña, un medio para conectarme y puedo acceder a este dato. Entonces, por eso aquí arriba hay diferentes sistemas, ¿no? De aplicación, hasta las mismas interfaces que nosotros creamos con Java, con PHP, con eh, .NET, con lo que sea que creemos la interfaz, están acá arriba y se conectan a la base. Dentro de estos componentes funcionales internos, vamos a ver varios, ¿no? Como lo son los gestores de archivos, el mismo manejador de base de datos, que es la interfaz o la cara que vemos, los procesadores de consultas, que es el área de donde nosotros escribimos el SQL, están internamente los compiladores, ¿sí? No solo el de definición de datos, también el de control. O sea, cada sublenguaje que nosotros hemos visto tiene su compilador de datos. Los archivos de datos, que es ya la parte física donde realmente ya radica el dato. Los diccionarios de datos, que son estas tablas que nos permiten saber qué creamos o qué está creado y de qué tipo es, ¿sí? De qué tamaño, qué características tiene cada tabla, cada campo, cada dato. Los índices, sí, aclaremos índices. Nosotros podemos crear índices para mejorar el acceso, para optimizar el acceso a los datos, pero no necesariamente un índice es una llave primaria. Un índice, les decía, me facilita, es como un apuntador,
¿sí? Es como un apuntador que me va a permitir acceder más rápido a ese dato. Por ejemplo, cuando en gestión escolar, ¿no? En gestión escolar nosotros sabemos que el número de la boleta es su llave primaria, pero no por eso necesariamente es un índice. Si yo noto que mis usuarios, por ejemplo, de ventanilla, buscan a los alumnos de manera más fácil a través del apellido paterno, ¿sí? O el apellido materno, entonces eso podría ser un candidato a índice, ¿sí? El campo que le sirve al usuario para acceder de manera más rápida a su información, ¿no? Entonces eso es para facilitar los accesos, los índices. Eh, También tenemos que para el almacenamiento de una base de datos, vamos a hablar de dos tipos de almacenamiento, el primario y el secundario. En el almacenamiento primario vamos a encontrar la RAM, ¿sí? Es donde no viven los datos, ¿sí? No viven los datos, pero es donde trabajamos. Cuando yo abro mi manejador de base de datos, ¿sí? Cuando yo abro mi Workbench, lo que yo estoy consultando aquí en mi pantalla sube a memoria principal cuando yo le doy clic, pero realmente donde vive, donde se aloja, es en el almacenamiento secundario, ¿sí? Pero el que procesa la consulta, la inserción, es el primario. Entonces, cuando nosotros hablamos de las consultas, sobre todo de las consultas, recordarán por ahí que hay, hay dos formas de unir dos tablas. Una es a través de los joins y otra es a través del where. Y por ahí yo les comentaba que ambas funcionan igual, pero técnicamente sí hay una diferencia. Y su diferencia radica aquí, en dónde se hace cada cosa, si en el almacenamiento primario o en el secundario. Por ejemplo, esta consulta que estábamos haciendo del personal y calculándole su bono, ¿no? Entonces, cuando yo uno la información del personal con las ventas, ¿sí? Esa unión de datos, cuando yo lo hago a través del join, esa unión de datos se hace desde el almacenamiento secundario y llega al primario ya unido de este personal con estas ventas. Pero cuando yo lo pongo en el where en lugar del join, lo que hace es el secundario me manda todo lo que tiene, todas las ventas, todos los empleados. Y quien procesa qué ventas le corresponden a cada empleado es el primario. Entonces, a lo mejor con los pocos datos que tenemos para trabajar en la escuela no se nota, pero ya con teras de información sí se nota la diferencia de quién lo procesa, el almacenamiento primario o el secundario. Entonces, bueno, eso nada más es para tenerlo claro, ¿no? De dónde, qué es cada cosa y en dónde se hace cada paso. Tenemos también que hay otros elementos. Ya en este momento se habrán dado cuenta que no solo hay tablas, ¿sí? No hay tablas. También hay vistas. Y las vistas son otro objeto que vive en las bases de datos. Y ahora vamos a agregar otro que son los índices. Entonces, bueno, crear tablas ya lo vimos, ya lo hicieron, ya lo probaron, ¿no? Crear un repositorio donde se van a guardar datos, ¿no? Eso es una tabla. Y sus atributos, bueno, se definen en el diccionario de datos, ¿no? Y yo creo una tabla con lenguaje de definición, que es el create, digo el nombre de mi tabla y le doy sus propiedades, donde al momento a lo mejor solo hemos visto las básicas, ¿no? De si es llave primaria, si es llave foránea, lo de los nulos, pero además hay más. Por ejemplo, esta de autoincremental. Si yo a un atributo le coloco esta propiedad de autoincremental,
Cuando le inserte el dato, ya no necesito dárselo. Ese campo ya no se lo voy a dar en el insert, ni como columna ni como dato, porque solito le va a ir dando el número de 1, 2, 3, 4, 5 hasta que se le acabe el espacio, ¿sí? De autoincremental. Y aquí viene otro elemento que ahorita vamos a ver en la siguiente unidad, que es el constraint, ¿sí? Aquí no todos, cuando crean el código, con ayuda del manejador, en el código sí aparece la palabra explícita constraint, pero cuando nosotros lo hacemos por nuestra parte y colocamos aquí, por ejemplo, que el número de cama sea primary key, yo lo puedo poner aquí a nivel de columna como primary key. Y no le digo nunca en ningún lado que me cree un constraint. No obstante, internamente sí se crea un constraint o una condición donde me dice que este campo va a ser llave primaria o llave foránea, según lo que yo necesite, ¿sí? Y esos los vamos a detallar un poquito más adelante. Pero bueno, esta es la creación de una tabla. Eso es lo que quería puntualizar de su temario, ¿no? También vienen las vistas, ¿no? Que ahorita, si no lo tenían bien claro, a lo mejor ya con su examen ya lo vieron. O sea, la vista es un objeto que se crea a partir de una selección, de una consulta. Si mi consulta no funciona, yo no puedo crear mi vista. Si hay un error en mi consulta, va a haber un error en mi vista. Pero la vista no guarda los datos, no guarda la tabla, guarda la consulta que origina esos datos. Si yo vuelvo a llamar, ya creada la vista, digamos que yo la mando llamar, pero inserto, modifico o hago algo, no se modifican los datos de la vista. Se modifica hasta que vuelvo a mandar llamar la vista. Si yo la vuelvo a llamar, mis datos se actualizan, ¿sí? Porque se guardó la consulta, no el dato. También, bueno, vamos a tener aquí, les decía, que va a haber un elemento que se llama índices. Y estos índices me van a servir, pero para optimizar o mejorar la velocidad de consulta en la operación de mis datos. Regularmente nombramos índices a las llaves primarias, pero les decía que no necesariamente las llaves primarias o foráneas van a ser índices, sino que índice le vamos a llamar o vamos a tratar que sean aquellos atributos que yo detecte que mi usuario utiliza más a la hora de buscar su información. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que mi usuario esté contento, que mi usuario se le mejore o se le optimice su trabajo, su interacción con la base de datos, ¿sí? Entonces estos los defino yo, los define el programa o el proyecto. A veces ya vienen establecidos desde que me dan la definición de la base de datos, pero a veces se hacen después de la implementación, después de que ya está trabajando el usuario y que se le hace alguna revisión y donde se detecta que hay cierta lentitud, ¿sí? Observamos cómo se trabaja y esto podría resolver o mejorar la velocidad de operación, el crear índices, ¿sí? Porque es como crear un apuntador, una vía más rápida para que el usuario pueda acceder al dato, ¿sí? Y bueno, el último punto que estaba ya como tal de la unidad, pues era el SQL, que es lo que han estado practicando, ¿no? Que han estado practicando. ¿Dudas con esta parte que teníamos pendiente de puntualizar? ¿Algo que Creo no que haya no, que, profe. no? Porque Bien sí, aburrido. profesora, Mande. no, los índices dice que son accesos rápidos a cierta Ujú. información Sí. y que regularmente lo utilizamos como las llaves primarias, Ujú. pero, o sea, como que alteraría la estructura de la tabla si ponemos un índice, No, o sea, se no, no, volvería no. una nueva.
¿no? No, no se vuelve nada, solo es una propiedad de cada columna. De hecho, yo en una tabla podría ponerle índice, índice, índice a todos mis campos y no pasa nada. Solo utilizo más recursos, ¿no? O sea, tampoco tratamos de llevarnos todos los recursos. Por eso no lo hacemos de ponerle índice a todo, sino que buscamos que se cree, es como una propiedad del atributo, donde le decimos que acepte nulos o que no acepte nulos. En este caso le digo, créame un índice para este campo. Es como les decía, como los apuntadores. No sé si se acuerdan en estructuras de datos. Ahí seguramente vieron apuntadores, que es como tener una guía rápida, una de búsqueda rápida atrás. Entonces, sí consume recurso, sí, porque se crea un elemento interno que, que, que indica o que me lleva más rápido a ese dato, a esa columna. Por eso no se, tampoco se le pone esa propiedad a todos los campos, pero sí ayuda en la velocidad de operación. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Ok, de nada. Entonces, bueno, eso era mi pendiente con la teoría que les debía. Y ahora sí, voy a abrir la otra. Ahora sí. Ya que aclaramos los puntos pendientes, me voy ahora sí a lo que sigue ahorita. Entonces, si se dan cuenta, el temario va muy de la mano, va muy hilado. Empieza la unidad 2 donde termina lo anterior. O sea, para no dejarlos así como que, porque de por sí es difícil las consultas, es difícil la interacción con las bases de datos, porque hay que hacer práctica. Sí, es de picarle y de moverle hasta que me quede claro. Empezamos con eso. Y les decía, para esta primera entrega, eh, hay que seguir trabajando consultas, ¿no? Porque nos tiene que quedar claro cómo se utiliza un select, en qué momento se utiliza una condición de where, en qué momento una de having y demás. Va a haber el elemento de los constraints que les decía hasta ahorita. Hemos visto el de llave primaria, habrán visto el de llave foránea, habrán visto el de null. Por ahí los chicos que trabajan Oracle ya vieron el check. Ahorita les voy a hablar también del check, que es un tipo de constraint muy útil. Por eso aquí les pongo diferentes a llave primaria y foránea, enfocándome básicamente a los check, porque el check me ayuda para muchas cosas. Ahorita van a ver de qué les hablo. Y la parte de seguridad, que son todo lo de usuarios, roles y privilegios, ¿no? Aquí, primero tenemos las consultas, ¿no? Consulta se le llama consulta simple cuando yo hablo de datos sobre una misma tabla. Si yo hablo de consultas de una sola tabla, es una consulta simple. A partir de que yo quiero consultar información de varias tablas, ya se le llama consulta multitabla. Y estas son las más interesantes, ¿sí? Las que ya me abarcan más tablas. Porque digo, de una sola tabla es a veces hasta irrisorio, ¿no? Lo que uno quiere mostrar con una sola tabla. Pero tenemos más variantes ya cuando involucramos más tablas. Esa es la única diferencia, ¿no? Consultas simples, una tabla. Consulta multitabla, más de una tabla, que son las interesantes. También tenemos esta parte que, si recordarán por ahí cuando estábamos viendo los ejercicios, que no solo podemos unir datos de distintas tablas, sino hacer como consultas simples que me traigan un grupo de datos y luego hacer otra consulta simple que me traiga otro conjunto de datos, ¿sí? Hacer la unión. ¿Cuál es la diferencia o la condición de este tipo de datos? Que tienen que ser compatibles en la unión, es decir, que tienen que tener las mismas columnas, pues. Este ejemplo que está aquí es para un sistema, era de un hospital, ¿sí? De un hospital, donde en el hospital se tienen camas y se tienen departamentos. Aquí se están llamando, estamos hablando de se está mostrando el número de departamento, el nombre del departamento,
cuántas camas hay por departamentos y se está utilizando un left outer join. ¿Qué me dice eso? Que estoy tomando de base los departamentos, ¿sí? Porque estoy diciendo a la izquierda y a la izquierda del join están los departamentos. Es decir, me va a traer todos los departamentos, tengan o no tengan camas asignadas para que me aparezcan todos. Y ya, esta es la condición de unión, ¿no? Que el número de departamento en la tabla de departamentos sea igual al número de departamento que está en la tabla de camas. Está haciendo una agrupación por departamento y como condición me está diciendo todas las que tengan 0, ¿sí? O sea, si tienen 0, entonces me va a decir cuáles tienen 0. Y lo voy a unir con en este caso, esta es otra consulta aparte, si se dan cuenta me trae los mismos campos, el número de departamento, el nombre de departamento, cuántas camas tiene, pero aquí está haciendo un join normal, ¿sí? Un join normal de donde no va a ser exclusiones, va a traer solo los departamentos que tienen camas. Y lo está agrupando por número de departamento y departamento. Entonces, está uniendo estas dos consultas. Me va a traer todas estas que no tienen camas y aquí me va a traer todas las que tengan camas, ¿sí? Va a traer ambas. Y esto también es correcto, ¿no? Una forma de hacer, pues, una consulta. Si yo le quitara este having, ¿sí? Y quitar todo esto de abajo, pues me daría lo mismo, ¿no? Me traería todos los departamentos, tengan o no tengan camas asignadas. Pero bueno, era nada más para mostrar la unión, para que se acordaran de esta consulta también, ¿no? Que podemos unir. ¿Cuál es la condición? Que podemos unir subconjuntos de datos, pero tienen que ser las mismas columnas, ¿vale? Tenemos, ahora sí, la parte de seguridad. En la parte de seguridad, ¿sí? Tenemos que hablar de que existen distintas cosas en el manejador de base de datos para garantizar su integridad. Hasta el momento hemos visto que cuando nosotros nombramos llaves primarias y foráneas, se mantiene la integridad referencial, es decir, esta dependencia entre llaves primarias y foráneas, que cuando yo inserto una venta, tengo que insertarla sobre un producto que ya existe, que si quiero modificar por ejemplo, una compra, tengo que modificarla sobre los productos que ya existen. O si yo quiero borrar algún registro, tengo que seguir cierta línea de referencia. Pero no es solo eso lo que yo puedo hacer, sino que también tengo diferentes tecnologías para acceder a la base de datos y eso me da garantía en mi seguridad. También tengo constraints y eso es lo que vamos a ver ahorita también. Y tenemos niveles de usuarios y privilegios, que eso también me lo permite el manejador de base de datos. O sea, no solo es la integridad referencial, sino también el acceso y los privilegios que yo tengo para poder acceder. Entonces, es un montón de cosas que resguardan la seguridad de la base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto al acceso a la base de datos. En cuanto al acceso, hay muchas formas, ¿no? Hay algunos protocolos propietarios que van a depender de cada manejador. Los más comunes y que vamos a utilizar y que yo les recomiendo ahorita para su interfaz va a ser el de ODBC y el de JDBC, ¿sí? Ya sea desde donde quieran acceder a la base de datos. ¿Qué es esto de ODBC y JDBC? Son programitas, ¿sí? Son programitas que se instalan cuando yo instalo mi manejador y que me van a permitir acceder a los datos, ¿sí? Si se escribe el código correspondiente o pertinente.
Estos programitas de conexión, por eso les decía que yo prefiero que hagan el programa en Java porque es pues más fácil y ya trae el JDBC. Hay uno para conectarse a MySQL, hay un JDBC para conectarse a Oracle, hay un JDBC para conectarse a MariaDB, hay un JDBC para cada manejador. Regularmente cuando instalamos se instalan los más comunes, algunos sí hay que bajarlos y colocarlos en la carpeta correspondiente, pero es un programita, ¿sí? Es un programita que me va a ayudar a comunicarme con la base de datos. Y a este programita yo solo le tengo que dar un usuario, ciertos parámetros, ¿sí? Para poder conectarme. Ya no tengo que decirle gran cosa de cómo haga la conexión, sino es muy, muy, muy puntual. A este JDBC yo le creo una instancia, le creo una clase y le paso parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros? El host, el usuario, la contraseña, un puerto, ¿sí? No sé si se han dado cuenta cuando entramos, esos puntos o esas características cuando entramos a la base del manejador. Pero, por ejemplo, aquí Workbench, cuando yo me conecto, y lo voy a cerrar para volver a entrar. Cuando yo entro, ¿sí? Ya me pide ciertas características, ciertas especificaciones. ¿Dónde estamos? Ay, perdón. Fíjense. Cuando yo entro, aquí porque ya la tengo creada, ¿no? Pero si yo creo una nueva, vamos a agregar una nueva conexión, fíjense, regularmente, no me dejarán mentir, los que entran a Server y a Oracle, son datos similares, ¿sí? Son datos similares. El host, nosotros le ponemos localhost. Aquí le está dando un valor por default, pero regularmente este es localhost porque está aquí en mi máquina. Cuando yo accedo a la base de datos de otra máquina, le tengo que dar el host de la otra máquina. Hay un puerto por default. Este ni siquiera se lo di yo, ya lo trae MySQL. MySQL se conecta por el 3306, pero Oracle se conecta por otro puerto, este server se conecta por otro puerto. Y son cosas que yo necesito saber, ¿sí? El host, el puerto, sé que necesito un usuario y sé que necesito un password, ¿sí? Para poder tener acceso a la base de datos. Esto es lo mismo que me pide cancelar. Es lo mismo que me pide el JDBC para poder conectarme, ¿sí? Déjenme ver si se los puse. No, no se los puse. Porque fíjense, cuando hagan esto, está bien fácil. Como programación no es lo que me interesa, por eso está abierto a que lo hagan como quieran. Si yo le pongo Java, conexión a base de datos, SQL, con el código. Van a ver que es un código bien chiquito. A ver si aquí... No quiero video, no quiero chafa. No. Quiero el ejemplo del código, no quiero videos, porque luego están chafas. Esos ustedes ya los verán. Me interesa el código nada más, donde se crea la conexión, se instancia el ODBC. Quiero el código, no línea por línea. Código, por acá. Fíjense, por acá. Esta es la conexión. Por ejemplo, esta
esta está mal, esta no la quiero. ¿Por qué? No porque esté todo mal, ¿eh? O sea, sí es el JDBC, sí es con MySQL, a lo mejor todavía el localhost y el puerto, bueno, se los permito que quede aquí. Esta es la base de datos, pero esto no puede ir explícito, ¿sí? No puede ir explícito, porque si no todo el mundo va a saber cómo te estás conectando. Fíjense, aquí se lo están dando por default, que siempre se va a conectar con root y con esa clave. ¿Qué es lo que sí es correcto? Que aquí en lugar de darle una constante, le den una variable. ¿Qué variable? La que se toma de la cajita de texto. Acuérdense que cuando hacen una página, una hoja, un formulario, un algo, un form, em, se coloca una cajita de texto donde le permites al usuario insertar su usuario y otra cajita donde le permites insertar su password. A esas cajitas les pones el nombre de una variable y esa variable es la que va aquí. O sea, el ejemplo, si está bien el JDBC, si está bien que es con MySQL, si está bien si quieres que sepa que es localhost, el puerto, en este caso, cuando esté en red, aquí no puede ser localhost. Aquí sería la IP de la máquina a la que te vas a conectar. Y en este caso iría la variable que tienes en tu cajita donde estás recibiendo el usuario y aquí sería la variable que estás recibiendo en la cajita donde tienes el password, ¿sí? Luego acá igual ya se abre la conexión, bla, 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 y cacha los errores. Si tiene errores es que no se conectó, este usuario no es válido o este password no es válido. Y ya sí, mandan llamar a la otra página o la consulta o el formulario que te da la consulta. Pero si se dan cuenta es una cosa bien chiquita. Esto es la conexión a base de datos. Esta no es la mejor del mundo, pero eh, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de qué es lo que tienen que hacer, de cómo se conecta la base de datos, ¿no? Eh, uh, uh, uh. Sí, a grosso modo es algo así. Entonces, fíjense, lo único que necesitamos saber siempre para conectarnos a la base de datos es el método de conexión, el tipo de base de datos, el host al cual nos vamos a conectar, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿sí? Que es similar a lo que siempre nos pregunta cuando entramos al manejador. ¿Por qué? Porque el manejador también es una interfaz que también está utilizando estos métodos de conexión para acceder a la base de datos. Eso es hasta aquí. Luego viene el siguiente punto. El siguiente punto son los constraints, ¿sí? Los constraints, esta si se dan cuenta no es una mía, yo la saqué porque me gustó cómo estaba y dije, me dio hueva a transcribirla y dije, esta si se dan cuenta es mía, ¿no? De un curso que yo tomé de Oracle. Este es de Oracle, pero aplica a todos los manejadores. Donde me habla de los constraints, ¿no? Que me permiten la integridad de los datos en las tablas y que existen de diferentes tipos, como el not null también es una forma de constraint. Que yo le diga a mi columna que no permite nulos es un constraint. Que yo le diga que los datos van a ser únicos en esa columna también es un constraint. ¿Cuáles son los que ya hemos visto? Primary key, foreign key, porque los necesitamos para relacionar las tablas. Pero el más interesante, el que más me gusta, pues es el de check, porque me permite especificar condiciones de dominio en los datos, ¿sí? Recordarán por ahí que cuando veíamos los datos, les mencioné o les recordé que en la materia pasada vieron un elemento que se llama diccionario de datos, ¿sí? Y también en la parte de las formas normales hablaron de lo que es un dominio, ¿sí? Recordamos otra vez, dominio es el conjunto de valores que puede tomar un atributo. Entonces el check me sirve para eso, porque hasta ahorita yo solo le he dicho a mis columnas que pueden ser numéricas, que pueden ser de tipo
varchar, que pueden ser booleanas, que pueden ser fecha, que pueden ser de diferentes tipos. Pero no he restringido los valores, como les decía, por ejemplo, aquí en la escuela. Nosotros tenemos carreras en la escuela y tenemos 7 carreras ya en la escuela, ¿no? 7 carreras. Y cada carrera tiene una letra en específico, ¿no? Para los casos de informática tenemos C para ciencias y N para ingeniería en informática, más las otras 5. Pero eso no quiere decir que aceptamos todo el alfabeto como clave de carrera. En nuestra escuela no hay una letra Z, no hay una letra N, ¿cuál será? C, por ejemplo, no hay. Ah, no, sí, porque C es de ciencias. ¿Cuál no tenemos? H. D. H no tenemos, por ejemplo. Entonces, esto sí lo podemos restringir con el check, ¿sí? Podemos restringir que solo se admitan ciertos valores o ciertos rangos de valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, déjenme ver, acá está. Aquí tenemos, esta también es de mi curso de Oracle, estamos creando una tabla, ¿no? Y a nivel de columna yo le puedo poner ciertos constraints, ¿no? Como los de null, como los de llave primaria, ¿sí? Y otros. Y yo lo puedo definir a nivel de columna o a nivel de tabla, ¿sí? En algún momento lo comenté por ahí. A nivel de columna es cuando adelantito de la columna yo le digo, por ejemplo, create table y le digo clave de producto, que sea numérico, y adelantito le pongo not null, ¿no? Que not null porque no acepta nulos, y además le digo primary key. Ese es a nivel de columna. Pero cuando yo lo pongo al final, ¿sí? Cuando le digo create table y le pongo clave de producto, descripción de producto, obviamente con sus tipos y tamaños, precio unitario, existencias y demás. Termino de dar mis columnas y al final le digo las llaves primarias o las llaves foráneas. Eso es a nivel de tabla, ¿sí? Y aquí por eso es importante eso, para indicar que, por ejemplo, el not null solo se puede definir a nivel de columna, o sea, al ladito del campo. Yo no puedo al final de la tabla decir campo 1, campo 2 y campo 3, not null. Eso no se puede. Tiene que ir adelantito de cada columna. Y además, que si un constraint aplica a más de una columna, como es el caso de las llaves compuestas, va a nivel de tabla. Va a nivel de tabla. Y por ejemplo, el unique, ¿sí? Cuando el unique es para una llave compuesta, también va a nivel de tabla, ¿sí? Tenemos, déjenme ver, este es de los constraints, por ejemplo. Este es un constraint de llave primaria, ¿no? Un constraint de llave primaria, donde le estoy diciendo que el ID del empleado va a ser la llave primaria. Este está a nivel de columna. Pero aquí está el constraint a nivel de tabla. Cuando después de que le digo los campos, lo pongo hasta abajo. Este es a nivel de tabla. Y esto también aplica para todos, para que ustedes lo identifiquen. Ahora sí, los que me gustan, los checks, ¿sí? Estos, por ejemplo, estos son ejemplos de Oracle, ¿sí? Estos son ejemplos de Oracle. Donde aquí, por ejemplo, le estoy diciendo alter table, porque la tabla ya existe, y que me agregue un constraint de llave primaria. Este es para agregarlo después de la tabla. Pero acuérdense que se puede crear desde que digo que se cree la tabla, o lo puedo crear después de que cree la tabla, que en su caso pues va a ser después de crear la tabla, ¿no? Porque ya tienen todo su esquema. Aquí, por ejemplo, fíjense, este me gusta, por eso los puse todos. Aquí le estoy diciendo en este constraint que valide solo que los números que yo puedo insertar solo sean positivos. Eso, por ejemplo, aplica para los precios o para las sumatorias de ventas, ¿sí?
que no haya precios negativos, que no haya ventas negativas, que solo haya precios positivos. Porque yo cuando le digo el numérico acepta positivos y negativos. Entonces, aunque no lo han hecho porque, pues no sé, no lo han probado o no se les ocurrió, acepta valores negativos. ¿Cómo garantizo que me acepte valores positivos? Poniendo un check de la columna que acepte que el valor sea mayor o igual a 0. Si yo quiero insertar -1, -10, menos lo que sea, me va a marcar error, ¿sí? Me va a marcar un error. También yo puedo decirle que me acepte ciertos valores, cierto conjunto de valores. En este caso, para decirle que en una columna me acepte solo valores como valores 10, 20, 30, 40, yo pongo el check de esta forma, que la columna in, para decir que el valor esté en este conjunto de valores. Entonces, si yo quiero meter el 5, el 7, cualquiera que sea diferente a esto, me va a marcar error, ¿sí? No me lo va a permitir. Otro, por ejemplo, aquí es para marcar rangos. Si yo le digo que una columna tiene que ser mayor o igual a 1 y además, bueno, aquí está incompleta, pero sería otro rango, que esta misma columna sea menor a 100, por ejemplo, ¿sí? Solo me aceptaría valores del 1 al 100. Pasado ese rango, ya no me lo aceptaría. Entonces, si se dan cuenta, este check es muy útil, muy, muy, muy útil a la hora de restringir sobre todo para el dominio, ¿no? Para cuestiones de dominio. Entonces, también, bueno, aquí están las dos formas. Uno, cuando se crea, el constraint va hasta abajo. Cuando se altera la tabla, simplemente le decimos un add de agregar el constraint a esta tabla. Nosotros damos el nombre de nuestro constraint, decimos el tipo de constraint, que en este caso sería de check, y qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Estos son los que les estoy pidiendo. Que según su esquema, ¿sí? Analicen y apliquen los constraints de check. Entonces ya les di muchos ejemplos, ¿no? Para que me acepte ciertos rangos, para que me acepte solo valores positivos, para darle un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, en el sexo, ¿sí? Cuando estamos guardando el sexo de una persona, ¿es masculino o femenino? Solo acepta masculino o femenino. En el caso de Oracle, acertadamente sus compañeros utilizaron un check porque, bueno, ustedes no lo saben porque no trabajan con Oracle, pero Oracle no tiene un valor booleano, no tiene un timeInt, no tiene un bit como lo tiene MySQL o SQL Server. No tiene un campo o un tipo de dato más bien equivalente al booleano. Entonces, para nosotros trabajar con un booleano en Oracle, hay que definir un valor entero, puede ser, entero o numérico, y con el check, validar que solo acepte 0 o 1, ¿sí? Esa sería la forma correcta para darle a un campo la funcionalidad de un booleano, ¿sí? Entonces tiene muchas utilidades el check. Es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo, pero sí tiene mucha utilidad. ¿Sí se entiende lo que hay que hacer aquí? ¿Ya se durmieron? Sí. ¿Ya se me fueron? ¿Ya se desmayaron? ¿Qué les pasa? Es agregar los constraints, ¿no? Sí, hay que agregar los constraints. Acuérdense que les estoy pidiendo ¿cuántos? ¿Cuántos les estoy pidiendo? ¿20? Era uno por Uno cada por equipo, Ah, integrante. ¿verdad? por persona. Sí, uno por persona, solo uno por persona. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer. Ya les expliqué lo de la interfaz, lo del check, ¿qué me falta para...? Lo de las... Acá está. Ahora sí, hablando ya de los usuarios y roles, acuérdense, una cosa es la interfaz, ¿sí? La interfaz. Ahí se van a entretener un ratito. Digo, no es complicado porque no pasa de 2 pantallas. Una con 2 etiquetas que dice usuario, password, sus cajas de texto y su botón. Y obviamente la programación correspondiente.
pero va acompañada de esto, de usuarios y roles, ¿sí? Acuérdense que dentro del lenguaje de control de datos solo tenemos dos comandos, grant y revoke. Grant para asignar y revoke para quitar. Y es lo que hay que estar jugando ahorita, porque cada manejador es distinto. Si bien tenemos las mismas ideas, ¿sí?, de cómo se debe de controlar los usuarios y los roles, las tablas se llaman diferentes, los roles se llaman diferentes, y eso es lo que hay que tener presente. Entonces, dentro de su mismo acordeón que ya tienen, en la segunda parte, en la parte de atrás, si es que lo tienen impreso, podrían hasta imprimir una lista de privilegios, ¿sí? Una lista de roles. ¿Para qué? Pues para que vayan viendo cómo se llama el rol y qué permiso es el que me da, ¿sí? ¿Para qué sirve? Acuérdense que roles en un manejador hay más de 50, ¿eh? O sea, hay muchísimos, no es solo selección, creación, borrado, modificación, no, 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 no. O sea, chequen su tabla, exploren su manejador y chequen cuántos roles, cuántos privilegios y roles tiene, son muchísimos. Eso sí lo pueden tener a la mano porque les decía, lo que yo les voy a pedir a la hora de que me presenten esta parte es, a ver, créame mi usuario, quiero que se llame así. Quiero que sea mi password, porque eso se los digo y ustedes me comparten pantalla. Y dependiendo de lo que quiera, luego yo les pido el control de su computadora para verificar que no exista otro usuario como el mío. Y les digo, que créame un usuario que tenga este privilegio. Y con ese usuario que me están creando en ese momento es que se prueba la interfaz. Entonces va de la mano, por eso es que tiene dos evaluaciones. Una es la interfaz y otra es la creación del usuario y el rol. ¿Sí? Y bueno, dentro de los usuarios y roles, acuérdense que una parte importante, bueno, en MySQL, que la mayoría está utilizando MySQL, lo pueden hacer por línea de comandos, ¿sí? En la consola, o pueden utilizar el asistente igual para Server, igual para Oracle. Pueden utilizar el asistente, no hay ningún problema. El punto es que sí lo practiquen, que sí lo abran y que sí al menos creen 2 o 3 usuarios y que vean qué permisos les dan. ¿Por qué? Porque lo común o lo que yo he notado es que tienden a crear el usuario y darle todos los permisos. Así de, creo mi usuario y dale todos los permisos. Cuando debería de ser al revés, ¿sí? Darle los mínimos permisos posibles y a partir de eso ir agregando permisos. ¿Por qué? Porque en una base de datos la información es muy delicada, ¿sí? Entonces, entre más permisos le den a un usuario, más probabilidad hay de que el usuario se equivoque. Acuérdense que los usuarios son peor que ustedes, peor que ustedes. Nada más que ahora ustedes van a estar del otro lado. Y a quien siempre le van a echar la culpa va a ser a ustedes. Es como ustedes cuando les dicen, les dan la recomendación y les dicen, chicos, no pueden meter materias de este nivel, porque de 2 niveles más adelante, por ejemplo, porque si no se les van a dar de baja y no sé qué. Pero al final dicen, el sistema me dejó, yo hago lo que quiero. Entonces ahora van a estar del otro lado. Traten de pensar que los usuarios son peor que ustedes. Entonces, nunca le den todos los permisos a un usuario. Que sea al revés, empezando por los mínimos permisos y a partir de ahí darle más, ¿sí? Una vez pasó, ¿sí? Se les voy a contar una anécdota del Banco de México, ¿sí? En el Banco de México, pues tienen un área importante de sistemas, ¿sí? Y entonces, pues llega un chico a hacer servicio social, ¿no? Y le dan un usuario para la base de datos. Pero pues también se les hace fácil, pues dale todos los permisos para que pueda hacer de todo. Pues el niño podía hacer de todo. ¿Y qué hizo? Borró unas tablas. Borró unas tablas que no se debían borrar. Y no había el respaldo físico como tal de esas tablas.
Afortunadamente el Banco de México tiene Oracle y Oracle es una maravilla para estas cosas, pero les costó mucho dinero. Les costó mucho dinero poder recuperar esa información, pero la culpa no fue del chico de servicio social, la culpa fue de quien le dio su usuario y contraseña, porque no le dio solo los permisos que necesitaba, sino que le dio más de lo que necesitaba, ¿sí? Y fue pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo por un error a la hora de crear un usuario, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Pueden imprimir todos los permisos que tenga su manejador, buscan su tabla de permisos o exploran en su pantalla de usuarios y pueden ir anotando, no hay ningún problema, hasta están en internet si le ponen permisos para MySQL, permisos para Oracle, permisos para, ya está la tablita donde les dicen, este permiso es para esto, este permiso es para esto. Está bien tenerlo como acordeón, tampoco es que se los aprendan de memoria, lo que sí es también tener la sintaxis, ¿no? De cómo lo asigno. Puede ser por línea de comandos o puede ser con el asistente. ¿Todo bien? Sí, profesora. Ok. Otra cosa que siempre pasa cuando crean usuarios, que se les olvida dar el permiso de crear sesión. Entonces, eso siempre me pasa en los exámenes, ¿eh? Y como en los exámenes no sé nada, por eso se los digo desde ahorita. Primero le tienen que dar acceso. Porque si no le dan acceso a que pueda crear su sesión, aunque le den permiso de insertar, de borrar, de modificar, el usuario no va a poder hacer nada. Es como si a ustedes los inscriben, pero no les dan su credencial para entrar a la escuela. O en este caso es como los inscriben a mi materia, pero yo no los inscribo en el Teams, no los agrego para que puedan entrar. Entonces aquí es lo mismo. Cuando crean un usuario, contemplen primero darle el permiso para que cree su sesión, ¿sí? Para que pueda acceder, porque si no, aunque le den permiso de creación, de borrado, de modificación y demás, el usuario no va a poder entrar, porque luego yo los veo, ¿no? Cuando me están haciendo aquí el examen, pero sí, maestra, mire, ya está el usuario, ya lo creé, y cuando están accediendo a la aplicación me dicen, pero no le da acceso, no le da permiso de entrar. Y yo, fíjate. Y pues a mí me da tristeza y risa y no sé qué me da porque se ponen muy nerviosos, ¿no? Pero el permiso de crear sesión es fundamental. Ya después de eso, ahora sí, permiso de lectura, de consultas, permisos de inserciones, permisos de lo que quieran, pero primero que cree su sesión, ¿ok? Y bueno, les decía que los grants pues son para asignar los permisos y pues los rebook para quitarlos, ¿no? Esto más o menos ya lo habíamos visto, por eso es que tampoco me preocupa tanto. Ahora, esto es aparte, y no les voy a pedir tanto. Esto es un ejemplo de Oracle, por eso no le quito ni el copyright ni nada. Los usuarios son los dueños de los objetos, ¿sí? Entonces, los usuarios, si dos usuarios tienen permiso de crear, podrían llamar a sus objetos de forma igual, ¿sí? Entonces, podría un usuario A tener una tabla de empleados, pero también un usuario B tener una tabla de empleados. El punto aquí es así como cuando se nos olvida ponerle el use database, que le tengo que decir de qué esquema punto la tabla, se utiliza de forma similar cuando tenemos varios usuarios. Tengo que decir de qué usuario es la tabla que quiero utilizar o el esquema que quiero utilizar, ¿sí? Entonces hay que, como se van creando jerarquías de usuario, es esto importante. Les decía, por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo un usuario A y tengo un usuario B, pero ambos tienen una tabla que se llama igual y además las comparten. Aquí me está diciendo que el usuario A puede consultar la tabla del usuario B y aquí me está diciendo que el usuario B puede consultar la tabla del usuario A. Sí lo puede hacer siempre y cuando indique que no es la suya, que es la del otro usuario, ¿sí?
Entonces, esto ya con la práctica, no me adentro mucho a esto porque necesito que primero entiendan lo básico. Ya si les gusta, pues bueno, ya a esto se dedicarán y ya después hasta los puedo invitar a que le den clases a mis alumnos, ¿no? O que nos den alguna práctica extra. Pero esto ya es de otro nivel, ¿sí? Es para nada más para que no se confundan. Porque ya hablando de seguridad y de usuarios, es todo un mundo, todo un mundo. Aquí en Oracle, por ejemplo, eh, sinónimos, y esto es para todos también. Los sinónimos, ¿sí? Son otro tipo de objetos que existen en las bases de datos. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, una consulta, ven que creamos alias, ¿no? Pero los alias son en tiempo de ejecución, o sea, renombramos algo en tiempo de ejecución. Los sinónimos son el renombre de un objeto, pero a nivel de otros usuarios. ¿Para qué hacemos esto? Para no tener que hacer esto de user b.empleados, user a.empleados, sino a lo mejor yo podría tener un sinónimo público que se llamara b employees y entonces yo sé que b employees es la tabla del usuario B y que a employees es el sinónimo de esta tabla del usuario A. Pero ya es un objeto porque se queda como en un directorio para que todos a nivel de usuarios puedan hacer uso de esto, ¿sí? Entonces, una cosa son los alias, que son en tiempo de ejecución, y otra cosa son los sinónimos, que estos son objetos, ¿sí? Objetos. Y ambos me sirven, pues, para facilitar las consultas, ¿sí? Las consultas que se hacen. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Hasta ahí mi breviario cultural. Con la primera parte de lo que se tiene que hacer. Ahorita, a nivel de teoría, de concepto, de idea de lo que estamos buscando, ¿hay alguna duda? ¿Ya me abandonaron? ¿Se desmayaron? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Colapsamos, mucha información. ¿Colapsaron? Dijeron, ¿qué es eso? ¿De qué habla la maestra? ¿Son muchas cosas? Estamos digiriendo, profa. No todo. No, pues nada más, no sé si podría hacer un breve de lo que tenemos que empezar a practicar este fin, lo que dijo que agarramos el fin para... Es esto. Tenemos que practicar todo lo que hemos visto, todo lo que vimos hoy. Sí, sintetizando, lo que tiene, lo que tiene valor y lo que cuenta es esto. Primero, este va a ser lo que estuvieron haciendo ayer por equipo, ¿no? Puntualizando, compartiendo sus consultas, lo que fue su primera evaluación departamental, para que cada uno revise y vean y entiendan lo que yo les pedí en el examen, ¿no? La segunda parte son los constraints, lo que hablábamos de ponerle restricciones a los campos en cuestión de su dominio, sobre todo los checks, por eso les pongo diferentes APK y FK. Ya vieron que hay varios, pero yo quiero que se enfoquen a los checks porque son los que yo siento que tienen mayor utilidad. ¿Como para qué? Para validar que en un campo no se acepten ciertos valores, que solo acepte ciertos rangos de valores. El check, ¿sí? Aquí básicamente es el check. Y la otra parte es esto, crear la interfaz de usuario. Yo recomiendo Java para que utilicen el JDBC y hagan su pantallita de usuario, contraseña, su botoncito y que me muestre algo. Después de que se conecta pueden poner una consulta de cualquier cosa y eso ya me prueba que pueden entrar, pero también me tienen que marcar el error cuando el usuario no existe o el password no existe. Y la creación de usuarios con contraseñas. Esto es lo que van a estar haciendo en estos días y a más tardar la siguiente semana. Todavía yo les recomiendo esta semana hacer estas pruebas, ir viendo esto, porque acuérdense, el lunes no hay clases, pero el martes yo quiero ver dudas.
¿sí? En dónde se atoraron, qué no les funciona, qué no encontraron, qué pasó aquí con esto. Y entonces sí, la siguiente semana ya me hacen su entrega, ya por equipo les doy su espacio y me dicen, nosotros hicimos este constraint. Y entonces ya me prueban. Por ejemplo, pusimos el constraint para el, no sé, el precio de los productos, para que no acepte ni valores negativos, ni productos mayores con valor mayor a 150 pesos. Y entonces les pido que me lo prueben. Insertan un dato con un valor negativo y vemos que el constraint marca el error, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan. Y igual en la entrega me van a hacer esto del usuario. Van a decir, bueno, a ver, equipo tal le toca entregar. Quiero que me creen este usuario. Quiero que tenga este permiso. Ya, lo crean. Y lo probamos en la interfaz. ¿Sí? Esto es lo que es la primera entrega, en resumen. De lo que vimos, en esto tiene que acabar. ¿Sí? Profesor, ahora sí. Buena Eso. chamba, ¿eh? Eso, pues tienen que ponerse a hacer algo, si no, ¿cómo cobramos? Y sí. Pues sí, ¿no? Tiene que valer la pena. Por eso les decía, esta parte la divido en partes porque todo es entregable y todo es capitalizable. O sea, ¿no? ¿Cómo? No hay manera. La teoría es fácil, la teoría está aburrida, es más larga. Si quieren, se las puedo dar más larga, pero la práctica es lo interesante, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen de tarea ahorita. Ir practicando esto porque la siguiente clase son dudas. Si no hay dudas, yo me sigo a lo que sigue, al siguiente tema. Y no creo, ¿verdad? Mejor sí inténtelo, tienen toda la semana, el fin de semana, el puente, porque tenemos puente el lunes, y el martes, dudas sobre esto, de me salió, no me salió, me atoré, ¿sí? Encontré, no encontré, y ya. No hay dudas, yo me sigo al siguiente tema, ¿vale? Sale, profa. ¿Será? Entonces pónganse Oído, a trabajar. chef. Maestra. Bueno, espero buenos resultados la siguiente semana. Muchas dudas, que me digan, ya salió. No Estamos espere listos. mucho, pero aquí vamos a estar. Ay, no me digas eso. No No va a me ser digas mucho, pero va a ser trabajo honesto, papá. No, yo siempre espero más de ustedes, de lo que ustedes esperan de sí mismos. Sí pueden, parece complicado, pero no lo es tanto, sí pueden. Yo confío en ustedes, ¿va? Entonces pónganse a trabajar y nos vemos la siguiente. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. vemos. Bonita semana. Bye. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego. Bye.